70 de Justo Rufino Barrios, que prescribe en su artículo 6 para que se lleve a cabo a debido efecto la redención de que se trata. Los jefes políticos del departamento recabarán a la mayor brevedad posible de las municipalidades de su jurisdicción listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo con especificación del canon anual que cubran y el área que posean. Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaría de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, dispongan lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa a los poseedores de ejidos o terrenos comunales de hacer presente a las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos. En esto se fundamenta el gobierno de Justo Rufino Barrios, como señalábamos acá, dentro de las dos medidas importantes que adopta su gobierno. En primer lugar, pues la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas o de los pueblos de indios, como señalan algunos documentos de la colonia, algunas crónicas, y aquellas tierras que fueron entregadas en 1542 aproximadamente, pues acá el gobierno se las va a despojar, se las quita precisamente a las comunidades y se reducen a propiedad particular, se ponen en subasta pública para el mejor postor. Y por otro lado, en relación a la mano de obra, especialmente, como se señala acá, jóvenes, a la mano de obra indígena, pues se consagra el trabajo forzado nuevamente, que durante el tiempo de la colonia se mantuvo casi a lo largo de los 300 años, y obviamente, decíamos en clase, pues esto era de manera gratuita de parte de los indígenas, especialmente el trabajo en las plantaciones de café, el producto agrícola que vino a sustituir a la grana en la cochería, el tinte natural que señalábamos jóvenes. Pues creo que este es el segundo momento importante, realmente muy, muy importante, el segundo, podríamos llamar como la segunda etapa del despojo. La primera veíamos a partir precisamente en el caso de Guatemala específicamente de 1524, con la emisión de las cédulas reales emitidas por la corona española. Agregado a esto, también el gobierno de Justo Rufino Barrios emite el decreto 126, más conocido como la ley de vialidad, pues también establecía el trabajo obligatorio de manera gratuita de la mano de obra indígena para la realización de las obras públicas, especialmente apertura de carreteras, construcción de puentes, bajo las directrices y la dirección precisamente del gobierno. Encontramos entonces los elementos sobresalientes del reglamento de jornaleros. Fueron: el jornalero tiene la obligación de trabajar en una finca rústica como forma de pago personal. Se implementa una libreta para ejercer control sobre los campesinos, especialmente indígenas. Y los trabajadores fueron clasificados en tres estratos, o podríamos decir, divididos en tres clases. A, los colonos contratados para vivir y trabajar en una finca; los jornaleros habilitados a cambio de pagos anticipados. Se habla de un pago anticipado, que la realidad pues mínima. Trabajan desquitando una deuda. Los jornaleros no habilitados, comprometidos a trabajar por cierto tiempo sin recibir pagos por adelantado. Al caso de estos documentos ya están, estas diapositivas, jóvenes, están ya en su haber. Les he compartido estas diapositivas. Al igual, el día de hoy
les compartí otras diapositivas del tema que vamos a abordar al concluir precisamente este tema del despojo. En 1876 se emite esta circular, les indicaba y prescribe lo siguiente: señor jefe político del departamento de San Marcos, Alta Verapaz, Zacapa, Chiquimula, Petén, etcétera, de los departamentos de la República de Guatemala, señalando el único medio de mejorar la situación de los indios, sacándolos del estado de miseria y abyección en que se encuentran, es crearles necesidades que adquirirán por medio del contacto con la clase ladina, habituándolos también al trabajo para que puedan llenarlas, convirtiendo así en útil y productivo para la agricultura, para el comercio y para la industria del país. Es la inmensa mayoría de los habitantes de la República, para la cual no ha principiado todavía a alumbrar la civilización. En tal virtud, animado señor presidente, por el deseo de procurar a toda costa el engrandecimiento y prosperidad de la República de Guatemala, previene a usted primero, que los pueblos indígenas, que los pueblos de indígenas de su jurisdicción proporcionen a los dueños de finca de este departamento que lo soliciten el número de muertos que fueran necesarios para hasta 50 o 100 según sea la importancia de la empresa. Aquí estamos haciendo referencia en este primer artículo de la figura jurídica, recordarán ustedes, de contenido económico, les indicaba el famoso repartimiento. Acá nuevamente surge la figura del repartimiento que se había establecido en 1540 aproximadamente, consustancial a la también implementación del comunismo. Acá resurge nuevamente el repartimiento, es decir, repartir la mano de obra indígena por parte de las autoridades, pues a las unidades de producción que así solicitaban a las autoridades. Segundo, que se hagan relevos de mozos tantas veces cuanto las exija la magnitud o duración de la empresa, de modo que cuando lo pidan así los jornaleros se renuevan cada 2 semanas, a efecto de que no se interrumpan los trabajos hasta su conclusión. 4, que tenga usted especial cuidado en castigar con todo rigor que señalan las leyes de la policía a los mozos que, evadiendo el cumplimiento de su obligación, defrauden a los agricultores, debiendo además estrecharlos, allanar los compromisos contraídos y reprimir la ociosidad y la vagancia entre los jornaleros, con cuyo objeto podrá usted imponer penas económicas. Y de hecho la firma emite precisamente en el nombre del gobierno esta disposición. Haciendo la pequeña acotación, por la breve acotación al respecto, entonces, en este segundo momento le decía, pues, poco, acá, pues, aquellos derechos sobre la tierra que se les había otorgado y reconocido por parte de la corona española a los pueblos o a las comunidades indígenas, pues estos derechos se pierden ahora sobre estas tierras, ya que también el gobierno liberal de Victorino Barrios despoja esos derechos de los pueblos indígenas sobre esta tierra, y consustanciales indicaba, jóvenes, a ese despojo también que les obliga a trabajar de manera forzada, de manera obligada en las unidades de producción agrícola donde se requería su presencia. Obviamente, le decía, hay varios documentos históricos que entonces refieren precisamente de que muchas veces los trabajadores campesinos eran conducidos bajo rigor policiaco a las unidades de producción agrícola. Luego, hablamos ya de la época contemporánea, jóvenes. Después de 1871, llega el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, que duró aproximadamente 22 años en nuestro país, y no hubo ya mayores despojos, como
poco de tierra, de los derechos sobre la tierra de los campesinos, pues realmente las comunidades que se quedaron con tierras comunales fueron muy pocas, realmente pocas. Luego entramos bajo el régimen de Jorge Ubico, pues tampoco hubo mayor movimiento al respecto, no se emitieron disposiciones legales para despojar a las comunidades, a las últimas, que todavía mantenían terrenos comunales. Y entonces hablamos ya de la época contemporánea, hacemos referencia a la Revolución de Octubre de 1944, y especialmente lo que se plasma, lo que se regula, lo que se reconoce explícitamente en la Constitución de 1945, pues por primera vez, después de un largo periodo de dominación, si queremos, de dominio, de sometimiento y de servidumbre, pues en la Constitución Política de la República, en el artículo 80, se hace reconocimiento precisamente de la aportación que tiene la sociedad en general ofrece a la nación. Así en el artículo 80 encontramos que es función cardinal de la educación conservar y presentar la cultura universal, promover el mejoramiento étnico e incrementar el patrimonio espiritual de la nación. Dado como veíamos en esta parte, jóvenes, lo digo acá, por favor, en cuanto a que hay un reconocimiento expreso precisamente por parte de las autoridades respecto a la cantidad de indígenas, como se indica en esta parte, esa inmensa mayoría de los habitantes de la República, para la cual no ha principiado todavía la civilización. Ahora, los constituyentes de 1944 que formulan precisamente esta constitución hacen un reconocimiento de la situación de los pueblos indígenas al establecer la obligación por parte del Estado de promover el mejoramiento étnico. Y obviamente se habla de incrementar el patrimonio espiritual de la nación. Pero por otro lado, en el artículo 83 se establece, se declara de utilidad e interés nacional el desarrollo de una política integral para el mejoramiento económico, social, cultural de los grupos indígenas. A ese licenciado, diga. Licenciado, perdón. Hay algunos compañeros que están esperando que les acerque. Muchas gracias, muy amable. Gracias, le agradezco mucho. Vamos a. De nada, licenciado. Gracias, compañero, muy amable. Muchas gracias. A él le recomiendo, si me quedo atrasadito, por favor, hacerme ver esta situación. Gracias, muy amable. Ahí estamos. Entonces le decía, jóvenes, se declara de utilidad e interés nacionales el desarrollo de una política integral para el mejoramiento económico, social y cultural de los grupos indígenas. A este efecto pueden dictarse leyes, reglamentos, disposiciones especiales para los grupos indígenas, contemplando sus necesidades, condiciones, prácticas, usos y costumbres. Y a nivel de la Carta Magna, pues hay un reconocimiento expreso precisamente de estos derechos que les corresponde a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, en relación a no solamente a sus necesidades, a la situación en que se encuentran, pero también se toma en consideración prácticas hasta ahí, jóvenes, y vamos a ver los alcances que tiene precisamente este precepto constitucional, esta norma constitucional. También se establece, acá, jóvenes, en el artículo 96, está repetido, en el artículo 96 se señala muy específicamente en relación a los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre su territorio, sobre sus tierras, al disponer el artículo 96, las tierras ejidales, recordarán ustedes,
Hablamos de las tierras equidales, que van a ser aquellas tierras que también son comunes al pueblo, a la comunidad. Lo único están tierras próximas al área urbana y que sirven más o menos de pastoreo o bien sirven para obtener leña o pastizales por parte precisamente de estos pueblos. Y más allá de estos pueblos, pues están las tierras comunales, razón por la cual se establece en este artículo, dice las tierras equidales, y las de comunidades, lo que hemos denominado las tierras comunales, que determina la ley, les otorga jurídicamente, incluso constitucionalmente, el carácter de inalienabilidad. Se dice son inalienables, imprescriptibles, inexpropiables e indivisibles. El Estado les prestará apoyo preferente a fin de organizarse en ellas del trabajo en forma cooperativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la misma Constitución, y deberá asimismo dotar de terrenos a las comunidades que carezcan de él. Entonces acá hablamos sobre el término restitución de tierras, recordarán jóvenes, pues, un comentario personal les compartía. Hablar de restitución de tierras a estas alturas, 1945, pues es casi imposible jurídicamente restituir lo usurpado. Sin embargo, se establece en la Constitución como obligación del Estado, pues, de proporcionar tierras a estas comunidades. Lo único, un poco acá, si queremos poner ambiguo, no se sabe si estas tierras que se les proporcionan a las comunidades indígenas son del Estado o tierras particulares. No se establece. Sin embargo, solo quisiera recuerdar el carácter importante, repito, jóvenes, que se establece a favor de estas tierras ejidales y comunales inalienables que no se pueden vender. Recuerden, por favor, imprescriptibles. Nadie puede alegar derechos de prescripción respecto a estas tierras. Y por otro lado, también se limita la acción del Estado a expropiar esas tierras, como ocurrió precisamente bajo el régimen liberal de Victorino Barrios, al expropiar las tierras comunales y prácticamente venderlas en pública subasta como propiedad privada. Y luego indivisibles, que tampoco las comunidades pueden dividir para sí estas tierras de carácter comunal. Creo que es importante, fue una de las disposiciones constitucionales que logró salvaguardar los terrenos comunales que sobrevivieron precisamente después de 1945, que en su momento haremos mención de algunas jóvenes, también ya les hacía mención en clave de algunas de estas tierras comunales. Así, se desarrollan los principios constitucionales ya en el decreto número 900 del Congreso de la República, y particularmente estamos haciendo referencia a jóvenes al tema precisamente de los derechos de los pueblos indígenas. Así el decreto 900 del Congreso de la República, la ley de reforma agraria que se emitió en 1952, establece precisamente en el artículo primero: la reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que origina para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino de la industrialización de Guatemala. Breve comentario. A lo largo, decíamos, del régimen colonial establecido en estas tierras, en estos lares, jóvenes, pues recordemos que se habló precisamente
de los campesinos, y luego, de manera muy expresa, se emitió la ley que establece la encomienda, institución jurídica de carácter económico, consagra precisamente la esclavitud de la mano de obra indígena, y pervivió a lo largo precisamente de la colonia. Sin embargo, también aparece otra parte. Al crear los pueblos indígenas, decíamos, hay cierta libertad de acción de los pueblos indígenas al reducirlos precisamente a comunidades indígenas, otorgarles tierras para que recuerden, por favor, decíamos, que se convirtieran en tributarios del rey, enviando parte del producto que obtenía en estas tierras comunales a España, en su calidad de tributarios del rey. Por otro lado, igual quedan como mano de obra para los terratenientes ya existentes en Guatemala, o precisamente los. Y por otro lado, decíamos también la libertad que tenían de trabajar precisamente para sobrevivir en estas tierras comunales. Entonces, vamos a encontrar entremezclado acá forma esclavista de producción y también preponderantemente formas de servidumbre, razón por la cual se establece precisamente en esta disposición, en el artículo 1 del decreto número 900, abolir, liquidar la propiedad feudal en el campo, y especialmente las relaciones de producción feudales que dan origen a esta situación en que se encuentran los campesinos. Y especialmente introducir el método capitalista de producción. Y recordemos, al aparecer el capitalismo, solo me permiten, creo que hay unos compañeros. Ahí estamos. El capitalismo, jóvenes, recordemos, proclama precisamente 3 principios fundamentales. 1, la libertad del hombre, la libertad de todos los hombres. 2, la igualdad de todos los hombres ante la ley, obviamente, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y en las relaciones sociales del feudalismo, en las relaciones feudales de producción, pues no existía tal igualdad, no existía tal libertad, razón por la cual se proclama, se establece legalmente la implementación o la introducción del método capitalista de producción en la agricultura, con la finalidad de que la mano de obra en el campo pues sea libre y pueda desplazarse a donde mejor le parezca para poder trabajar. Asimismo, la aspiración en el capitalismo jóvenes se busca precisamente la industrialización del trabajo, y ya no el trabajo rudimentario, sino que la introducción de maquinaria, más o menos emulando el desarrollo económico social de los Estados Unidos como uno de los países capitalistas realmente a seguir en aquel entonces, por el logro que obtuvo Estados Unidos en sacar adelante a su país bajo el régimen capitalista de producción. El artículo 2 señala que quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud. Por consiguiente, prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, los mozos colonos y trabajadores agrícolas. El pago en arrendamiento, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos indígenas, que se volvieron a implementar, decíamos, a partir de 1871, con la implementación del reglamento de jornalero, cualquiera sea la forma en que surgió.
Luego, artículo 10, no son afectadas por la reforma agraria las tierras de las comunidades indígenas llamadas corrientemente comunidades indígenas o campesinas. Este fue durante más o menos en la implementación del decreto 900 jóvenes, durante 2 años, pues, algunas comunidades efectivamente lograron la ampliación de sus terrenos comunales y otras que se fueron constituyendo bajo esta forma comunitaria de tenencia de la tierra. Sin embargo, viene la contrarreforma agraria de 1954. Y luego, en el artículo 179 del decreto número 1551, la ley de transformación agraria, que crea el Instituto Nacional de Transformación Agraria, establece los ejidos. Acá se va a referir especialmente a los ejidos, o sea, los terrenos de pastos, los terrenos para el pastoreo, que forman parte de las municipalidades. Los ejidos que, no obstante la ayuda técnica proporcionada por el Ministerio de Agricultura, permanezcan ociosos, podrán ser expropiados para fines agrarios, después de 3 años de vigencia de la presente ley. Obviamente, jóvenes, ya no, pues tenemos la Constitución de 1945, recuerden, que disponía que estas tierras eran inexpropiables. Sin embargo, ya bajo el nuevo régimen constitucional se abre la posibilidad de expropiar estas tierras. Y pues aquí llegamos hasta la presente fecha, jóvenes, en relación a los despojos. Creo que fundamental, 2 momentos importantes, 2 etapas importantes al hablar del despojo, especialmente de la tierra de las comunidades indígenas. Uno, el gran despojo, el supremo despojo, que ocurre precisamente a partir de 1524 en el caso de Guatemala. Una vez conquistada Guatemala, supeditados los indígenas, conquistados los indígenas, pues empieza el despojo, partiendo precisamente, recuerden, de la bula papal, que reconoce a favor de España que estos territorios le pertenecen en consecuencia, como nos indica el profesor Severo Martínez, al hablar del principio del señorío, implica que el rey se ha convertido en dueño y señor de estas tierras. En consecuencia, al convertirse el rey en señor y amo de estas tierras, nos comparte el profesor Severo Martínez su visión cuando nos dice: existe de este principio del señorío, tiene 2 expresiones. La expresión positiva. La expresión positiva de este principio es: el rey se ha convertido en el dueño y señor y amo de estas tierras. Les decía en clase, desde la perspectiva no solamente jurídica, pero especialmente política, jóvenes, vamos a ver que el Estado español centralizado, lo que ocurre al reconocer por parte del Papa el derecho de España sobre estas tierras, simple y sencillamente se amplía el territorio del Estado español. Hablamos del Estado centralizado español y sus colonias, donde se amplía el territorio del Estado, y en cuanto a la versión negativa o la perspectiva negativa de ese principio del señorío joven, también pues indica el profesor Pedro Martínez que únicamente el rey, solo el rey, podría disponer de estas tierras, regalándolas, donándolas, vendiéndolas o como mejor se le ocurría al rey. En eso pues está entonces la versión negativa, si queremos, y cualquiera, ya sea español, ya sea indígena o cualquier persona que tuviera tierra en su poder, en su posesión, sin que tuviese algún título
emitido por el rey, se le daba que esta persona, este individuo, había incurrido en el delito de usurpación de tierras, porque nadie le había otorgado las tierras, en este caso específicamente el rey, la corona española. Y, solo me permiten, por favor. Pero más allá del despojo, jóvenes, como les decía, este ya es un agregado que hemos comentado, incluso hemos estado en algunas conferencias. Quisiera agregar, jóvenes, de manera breve, por favor, en el sentido siguiente. Pero ¿qué implicó el despojo de los derechos de los pueblos indígenas sobre estas tierras? Solo fue el despojo de las tierras, quedó única y exclusivamente esa acción de despojo en relación al derecho territorial. Hacemos la consideración, y también les invito a reflexionar, jóvenes, para pensar. Creo que ese despojo fue un poquito más allá de lo jurídico. Fue un poquito más allá de lo jurídico, jóvenes, de tierras. Porque también a estas personas, a estas comunidades, a estos pueblos, se les despojó el derecho de seguir cultivando su cultura, de seguir acrecentando su cultura, de seguir estimulando, desarrollando su pensamiento. Si queremos, hablamos de la cultura espiritual. Recuerde, cuando hablamos de clase, jóvenes, es cultura. Acá a los pueblos indígenas también se les cercenó ese derecho, se les despojó ese derecho de poder seguir creando y recreando su mundo espiritual, su mundo de ideas, su mundo de instituciones, su mundo de concepciones. Pero también, decíamos, jóvenes, tuvo trascendencia ese despojo también al quitarles prácticamente el espacio físico donde se reproduce la cultura. El espacio físico, el espacio terrenal, la porción de tierra donde se reproduce la cultura. Entonces, más allá del despojo, decíamos, meramente tierra, meramente territorio, pues también hubo este despojo de carácter espiritual. De carácter espiritual en el sentido de cercenar sus instituciones, de cercenar sus ideas. Entonces el despojo va más allá. Obviamente no lo agregamos acá, jóvenes, más, repito, por favor, un comentario meramente personal. Y que encontramos ya en la Constitución acá, jóvenes, en la Constitución de 1945, trata más o menos de retomar esa idea en cuanto precisamente a las declarar de utilidad e interés nacional el desarrollo de una política integral para el mejoramiento económico, social y cultural de los grupos indígenas 450 años después, más o menos, jóvenes, decir muy bien sus tierras, pero también el derecho que tienen a la cultura, el derecho que tienen de retomar su, lo que llaman su hilo cultural. Algunos lo llaman su ethos cultural, razón por la cual se habla de las condiciones, las prácticas, usos y costumbres hasta en este momento. Y concluido hasta acá, tenemos un reconocimiento en la Constitución actual, jóvenes, en el artículo 66 de nuestra Constitución, gracias al avance de los derechos de tercera generación, especialmente los derechos de solidaridad, pues hay un reconocimiento en relación también a las tierras de las comunidades indígenas. En cuanto al Estado, y ahí específicamente se establece que al Estado le corresponde pues otorgar tierra a las comunidades indígenas, pero tierras estatales. Las tierras estatales.
Pues aquí concluiría. Si hay alguna pregunta, jóvenes, en relación al despojo, por favor, es materia de nuestro examen. Examen parcial, primer examen parcial, recuerden que se indicaba, y entraríamos ya a otro tema, y entramos ya a la tercera unidad o al tercer módulo de nuestro programa. No sin antes, si hay alguna pregunta, por favor la pueden formular, pueden hacer, y si no, pues entramos ya a ver el nuevo tema de este módulo. No hay. Muy bien. Entonces, si me permiten, por favor, voy a dejar de compartir acá para mí. Licenciado, Diga, por favor. lo que usted decía de que de alguna manera el despojo no solamente es el despojo de tierra, sino también ese despojo espiritual, se podría argumentar o decir que el despojo también fue o se dio en el conflicto armado interno. Perdón, no, le voy a dar un poco de volumen a ver, dígame, por favor, la pregunta, perdón, diga. Le decía que usted decía que el despojo no es solamente el despojo de tierras, sino también el despojo espiritual. Entonces, llevando esta idea, se podría argumentar o decir que el despojo también se dio en el conflicto armado interno. Fíjese que yo creo que en el conflicto armado interno, más que despojo, creo que trató de abordar una problemática muy antigua de Guatemala. Y especialmente, por ejemplo, aparte de otros aspectos, pero por ejemplo, y eso lo van a ver en derecho agrario, pero veamos, muy brevemente, vemos acá en la clase, que no es exactamente el tema de la clase, pero por ejemplo, ¿qué se buscó con el conflicto armado? ¿Qué era el motivo? ¿Cuál era el propósito? Los que creo que se vieron involucrados en el gobierno, obviamente, jóvenes, especialmente, por ejemplo, el tema de la tierra. Repito, no es exactamente el tema acá, pero agrego, pues, en relación a su pregunta, uno de los problemas, creo que importantes, tal vez los fundamentales del conflicto armado de la tierra, ¿cómo sacar a Guatemala de la pobreza? ¿Cómo sacar a la mayoría de la población de la pobreza y la pobreza extrema, especialmente en el área rural, pero también toda Guatemala? Porque había una idea, e incluso le decía, por ejemplo, la Constitución de 1945 y los constituyentes de 1945, querían emular el desarrollo económico social de los Estados Unidos especialmente. Y la pregunta, ¿por qué los Estados Unidos logró un auge, un desarrollo vertiginoso, elevando el nivel de vida de su población? Y razón por la cual se dijo muy bien, las relaciones feudales de producción no permiten ese desarrollo. Porque las relaciones feudales de producción implica dominio, implica servidumbre. Y resulta que con la distribución de las tierras que se hizo a partir de 1524, pues, y el famoso principio del el incentivo, nos señalaba, y está en estas diapositivas, compañeros y compañeras, el profesor Pedro Martínez, bueno, ¿a quién se quiere ir a México? Hablamos en clase. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de tierra. ¿Y qué más? A cambio de mano de obra. Entonces acá se constituyeron o se instituyeron, se establecieron las bases de lo que se conoce como el latifundismo en Guatemala. Grandes extensiones de tierras en pocas manos. Hablamos no de 100 caballerías de terreno. Se habla no de 200, incluso hasta 500 y 1000 caballerías de terreno en una sola mano, en una sola familia. Pero ¿y el resto de la población?
los terrenos comunales, si hablamos de los indígenas, los terrenos comunales. Pero hay muchos, sí, pero que trabajan en común. Y así entonces Guatemala no podía salir adelante. Y hay otro principio, no de acota cajones, pero por ejemplo, la población mestiza de Guatemala hizo pedidos, hizo requerimientos de tierra a la corona española. Y nos señala el profesor Severo Martínez como principio el bloqueo agrario para los mestizos. La corona española no entregó tierras, no les dio tierras. Entonces se vieron en la necesidad los trabajadores agrícolas mestizos ladinos de ir a las haciendas y a las fincas igual. Así se fue estructurando, se fue armando, se fue articulando la estructura agraria en nuestro país. Y la pregunta, compañero, ya acompaña. Entonces, lo que se trató de abordar con este conflicto, no tanto invisibilizar o despojar esas ideas espirituales, sino al contrario, tratar de buscarle una salida a la problemática agraria de Guatemala y en general de la causa de Guatemala, cómo inscribir a nuestro país en un proceso de desarrollo económico-social donde se eleve el nivel de vida, no solamente de los habitantes del área urbana, sino también del área rural, para que Guatemala pudiera satisfacer las necesidades mínimas de toda la población. Entonces, creo, perdón, compañeros, creo que no en ese sentido despojo, sino que lo que se trató de hacer, tratar de visibilizar precisamente es la problemática que se venía arrastrando a lo largo casi de 450 años. Más creo que visibilización, discusión, debate, hablar sobre ello y cómo mejorar la situación de nuestro país. Se sigue debatiendo, como vamos a ver en el próximo tema. No sé si estamos, compañeros, por favor, no sé. Sí, ahí estamos, licenciado, gracias. A usted las gracias, gracias. Pues bien, jóvenes, entonces vamos a pasar ahora, si me disculpe, vamos a pasar al nuevo tema y creo que abordaremos de igual manera. Espero que vea, jóvenes, acá ya les compartí en Classroom estas diapositivas. Es un poquito largo, jóvenes. Obviamente, como les decía, vamos a tratar de explicar de manera sucinta algunos de los contenidos, porque es un poquito largo. Ahí les compartí, compañeros, un poquito de algunos pensamientos de algunos autores, 61 diapositivas. Y pues ahí les recomiendo de lectura, pues es importante, sobre el tema. Y ¿cómo vamos a abordar el tema? Si me permite, por favor, entramos al racismo. Solo quisiera, por favor, acá. Nuestro programa nos señala de que en esta tercera unidad abordar la discriminación y el racismo. En un momento dado, a nuestro juicio y por razones didácticas y pedagógicas jóvenes, consideré primero abordar el racismo y luego la discriminación, porque el tema de la discriminación se fue materializando a través de leyes, especialmente del derecho penal en Guatemala. Entonces tenemos un poquito más de acercamiento al respecto, en tanto que el tema del racismo se sigue todavía discutiendo, debatiendo, si se aborda, se regula, obviamente en el Código Penal, en el derecho guatemalteco. Entonces, esa es la razón por la cual entramos a ver primero el tema del racismo. Como dicen los matemáticos, no altera en nada nuestro producto, el orden de los factores no altera absolutamente en nada lo que vamos a abordar, porque vamos a abordar la discriminación. Dicho esto, entonces encontramos acá el racismo.
Muy brevemente, jóvenes, muy brevemente, como un aspecto teórico del racismo, de manera muy breve. El racismo, ¿qué se entiende por racismo? Y luego también encontramos acá, repito ya, es de su haber eh, estos documentos, estas diapositivas, jóvenes. Ah, tenemos la parte como teórica del racismo, una tipología del racismo que se practica aún hoy en día. Luego abordamos el caso de Guatemala, pero no tanto, ya no tanto desde el punto de vista teórico, jóvenes, sino que principalmente eh, escogimos, es decir, escogimos a dos grandes intelectuales guatemaltecos, dos grandes intelectuales guatemaltecos jóvenes, que de una u otra manera abordan el tema del racismo. Está el profesor eh, Severo Martínez y también está nuestro premio Nobel, el profesor, el licenciado Miguel Ángel Asturias, que en su momento abordó este tema. Pues es interesante, creo, conocer el pensamiento de estos grandes, pero más que pensamiento, jóvenes, la aportación que hacen a esta problemática o a este fenómeno social que afecta a la sociedad guatemalteca. Y en tercer lugar, de manera también muy breve, una pensadora, una ilustre intelectual guatemalteca, que viene precisamente de, como ella misma dice, jóvenes, de una familia criolla de Guatemala, de los descendientes directos de los españoles, Marta Elena Casaus Arzú, aborda el tema, ha venido a Guatemala, es catedrática universitaria en una de las universidades de España, aborda este tema. Hay un libro de ella muy interesante, Linaje y Racismo, y aborda con, yo diría en este caso, con mucha propiedad, con mucha autoridad, pero más autoridad académica que autoridad personal, autoridad académica del tema. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá, acompañarles. Aparte de ello, también aparece una institución prácticamente del sistema de Naciones Unidas, jóvenes, pero especialmente de la Organización de Estados Americanos, como es la Comisión Económica de Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, que también propició un estudio sobre el racismo en Guatemala. Pues acá les hemos compartido en estas diapositivas las ideas que hay respecto al racismo, también de esta comisión de la investigación efectuada. Pues dicho esto, entonces, jóvenes, pues vamos a abordar uno de los fenómenos que se dan hoy día en varias partes del mundo, creo que en varias partes, en varios países del mundo, pues no quedamos atrás, Guatemala tampoco queda atrás, en varias partes del mundo. Y que se ha tratado de abordar, e incluso Naciones Unidas ha abordado el racismo, inclusive vamos a ver un poquito un lenguaje ambiguo entre racismo y discriminación racial. Así entramos entonces a ver, jóvenes, el racismo. El racismo básicamente es una teoría, más que idea, jóvenes, se ha estudiado, se ha analizado incluso por hombres eh, investigadores destacados que señalan de que efectivamente en la sociedad, en el mundo, en la humanidad, pues existe el racismo. Entonces, la razón por la cual se dice la teoría, la idea fundamental, esencial, jóvenes, es que los seres humanos, por razón de raza o por razón de etnia, se dividen en dos.
por razón de raza o por razón de etnia, se dividen en un grupo superior y luego en un grupo inferior. Fundamental. Luego se señala el racismo procura un orden jerárquico entre los grupos étnicos. Esto ya es un agregado de los estudios que se han hecho jóvenes. Si efectivamente existe, por cuestiones como vamos a ver, por ejemplo, la tipología o el tipo de racismo biológico, que realmente hay genes superiores a otros genes que son inferiores. Llamémosle así como el racismo puro. Pero acá se ha indicado de que ese racismo comunista procura un orden jerárquico entre los grupos étnicos con el fin de justificar los privilegios y las ventajas de las que usufructúa el grupo dominante. Es decir, que en un momento dado, al efectuar este estudio del racismo y la sustentación de esta teoría de que únicamente descansa precisamente en el criterio racial o en biológico, pero también se fijan es que en la sociedad también atraviesa lo que algunos estudiosos han llamado grupos sociales, clases sociales. Entonces, en los que alegan precisamente la pervivencia del racismo van a ser los grupos étnicos que tienen los privilegios en una sociedad, ya sea por razón de conquista, ya sea por razón de invasión, por este tipo de razones, o en su caso por acumulación de bienes, en relación a las otras personas que viven en esa misma sociedad. Así se dice, el racismo es el rechazo. Aquí hablamos precisamente del racismo biológico, ¿no? El racismo es el rechazo por diferencias biológicas hacia una persona a quien se le considera de raza inferior. Es decir, es una ideología de superioridad. Entonces, al recorremos la ciencia, especialmente la ciencia jóvenes, es un conocimiento que nos indica, se nos afirma, se nos sostiene que la ciencia es el acceso al conocimiento. Pero un conocimiento, jóvenes, obtenido precisamente mediante el estudio, el análisis, mediante la dedicación analítica, sintética, precisamente de un fenómeno. Y ese conocimiento es sujeto de comprobación para que se pueda afirmar si es así o bien desmentir que realmente no es así. Sin embargo, la ideología, pues a veces no es necesario probarla. Simple y sencillamente se convierte en idea sin necesidad de ninguna prueba, a diferencia precisamente de la ciencia. Quisiera compartirles acá en esta parte, incluso por favor está lo de la xenofobia, especialmente se ha dado y se sigue dando en Europa, especialmente jóvenes, la animalización, al extranjero. Pero volvamos al racismo, es una teoría fundamentada en el prejuicio, según la cual diferentes razas humanas o etnias presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de superioridad entre ellas, como el rechazo o la agresión. Ahora bien, ¿qué es el prejuicio, jóvenes? Cuando se dice que el racismo es una teoría, efectivamente, un sistema, si queremos así, de conocimiento, jóvenes, pero es un conjunto, un sistema de conocimientos cuya base fundamental descansa en el prejuicio. Pero, ¿qué es el prejuicio? Pues el prejuicio, jóvenes, es una opinión, veíamos en el diccionario de la Real Academia Española, el prejuicio
pues es una opinión previa, pero tenaz, insistente, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Eso nos dice la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española. El prejuicio, repito, es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Pero por otro lado, también agrega que el prejuicio es pensamiento, pero a la vez es actitud, por lo general negativa, de una persona que una persona tiene respecto a otra, o de un grupo que tiene respecto a otra, que es precisamente su referencia. Entonces encontramos acá que realmente el racismo no es científico, no se fundamenta en la ciencia, conocimiento cierto, conocimiento veraz y comprobable, sino que en el prejuicio, en ese conocimiento, en esa opinión previa, normalmente de algo que no se conoce bien. Por eso se dice, jóvenes, que el racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio, según la cual diferentes razas humanas o entes presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de superioridad entre ellas, como el rechazo o la agresión. Y ese prejuicio, jóvenes, esa opinión, ese pensamiento, esa actitud es tan insistente, tan tenaz, que se convierte en verdad. Y en verdad absoluta, indiscutible. Luego, el racismo, así entonces, como pensamiento y actitud, es el desprecio a un individuo por pertenecer a una etnia o una raza diferente. Repito, es el desprecio, hacer de menos a una persona por pertenecer simple y sencillamente a una etnia o a una raza diferente. También se agrega que el racismo es el repudio contra personas recurriendo a motivos raciales, el tono de la piel u otras características físicas de los individuos. Se está hablando acá de características físicas de apariencia. Ahí encontramos al racismo, jóvenes. Pues acá se dice el racismo efectivamente en la época moderna, jóvenes, en la época moderna surgió en Europa con el fin de justificar la supremacía de la raza blanca sobre el resto de la humanidad. Agrego acá, antes de hacer el comentario, el racismo fue usado a partir de las últimas décadas del siglo XIX por los países europeos para comprobar la legalidad de movimientos de dominación colonial. El jingoísmo y genocidio en varias partes del mundo. Ahí les agrego, jóvenes, jingoísmo quiere decir patriotería exaltada o nacionalismo exaltado que defiende la agresión contra otras naciones. Comento acá, jóvenes, agrego lo siguiente, porque se trae a colación, aunque más adelante aparece, jóvenes, pero se trae a colación especialmente lo que sucedió en Alemania. Por eso hablamos de la época moderna, lo que sucedió en Alemania, y el gobierno de Adolf Hitler, el nazismo, el Tercer Reich. Hitler trató de buscar por todos los medios, viajó especialmente al Tíbet, al Asia, para encontrar las raíces del pueblo aria, los arios, perdón, del pueblo ario, los arios. Se consideraban los arios la raza blanca pura. Y Hitler buscó en varios lados precisamente la genealogía de la raza aria, del pueblo ario, con la finalidad de justificar precisamente que los arios eran supremacía por razones meramente biológicas sobre cualquier otra persona, sobre cualquier otro grupo humano.
Y de ahí entonces, jóvenes, sabemos ya la historia del gobierno del Tercer Reich, pues consideró, por ejemplo, a los judíos jóvenes como la raza inferior. Como la raza inferior. Entre ellos también estaban los gitanos desde en clase y otro grupo, y tratar de incluso crear esa supremacía a través del Estado. Vamos a ver brevemente la tipología precisamente del racismo. Y efectivamente fue avanzando el programa del gobierno del Tercer Reich y teniendo como ideología fundamental el racismo. La raza blanca, especialmente, no raza blanca cualquiera, sino que especialmente los arios, para poder dominar incluso y más allá el mundo, ya no solamente Alemania, ya no solo Europa, hasta donde pudiera alcanzar el imperio precisamente del gobierno de Adolfo Hitler. Así entonces encontramos de igual manera, por ejemplo, la esclavitud que se desarrolló en la época ya moderna, igual en los Estados Unidos, y especialmente ahí se practicó un racismo muy crudo en contra de las personas de ascendencia africana, se les sometió a la esclavitud, y sabemos perfectamente, mejor, un régimen esclavista. Jurídicamente no se reconoce ningún derecho al esclavo. Es simple y sencillamente, decíamos, un instrumento que habla. Es un restaurante. Así entonces, en 1865 se prohibió la esclavitud y a partir de ahí empieza la guerra de secesión en los Estados Unidos, pero tratando de erradicar precisamente la esclavitud que descansaba precisamente en el racismo. Les decía, el caso acá, el progreso del racismo en la cultura alemana tuvo su máxima expresión con el movimiento nacional socialista o el jingoísmo, mejor conocido como el nazismo. Fue liderado por Adolfo Hitler, que obtuvo gran apoyo del pueblo alemán hasta la Segunda Guerra Mundial. El racismo nazi estuvo dirigido hacia las personas de origen judío y personas pertenecientes al pueblo gitano. Acá, simple y sencillamente, jóvenes, descansa precisamente bajo el criterio biológico el racismo que se enarboló en Alemania. De igual manera, dentro de la época moderna, al hablar de racismo, se desarrolló igualmente en Sudáfrica. El famoso apartheid fue un régimen de segregación o rechazo racial que se estableció por un grupo étnico neerlandés. De igual manera, jóvenes, la prohibición que había de relacionarse incluso como pareja, había una prohibición expresa, jurídica, de relacionarse las personas blancas con los africanos, con las personas africanas. La prohibición expresa precisamente del mestizaje de la población. Luego, en 1955, algunas organizaciones opositoras crearon una alianza común por la lucha de la libertad e instituir un Estado sin discriminación racial, es decir, sin racismo. Y de ahí aparecen precisamente la lucha de Nelson Mandela, entre otros jóvenes, incluso en los mismos Estados Unidos, enarbolando la bandera de la igualdad de las personas, tratando de erradicar el racismo en estas sociedades. Actualmente, les decía, el racismo en algunos países se ha considerado como delito castigado desde penas menores hasta penas mayores. En el caso de Guatemala, pues hay una discusión aún. Encontramos entonces dentro de esta conceptualización o del racismo, o en este marco teórico del racismo, algunos tipos de racismo.
Ahí va, dependiendo de quién se consulte, jóvenes, pero tratamos de encontrar acá dentro de la psicología y comparte Naciones Unidas de igual manera, comparte la Organización de Estados Americanos, los organismos especializados de Naciones Unidas que abordan este tipo de problemas, del caso de la UNESCO de la educación jóvenes, pues nos plantean 6 tipos de racismo: el racismo institucional, el racismo cultural, el racismo biológico. El inverso también se considera acciones. Luego, el racismo basado en el color de la piel, y también se considera como racismo la xenofobia. Así tenemos entonces el racismo institucional. Señala, jóvenes, que precisamente esta idea, esta teoría, esta forma de pensar, esta ideología que se basa precisamente bajo el criterio biológico, especialmente, se plaza en forma de organización y reparto del poder mediante reglas y estatutos, razón por la cual se conoce como institucional. Normalmente este racismo institucional se encuentra en la organización estatal, es decir, forma parte de la estructura organizativa del Estado y que luego se traslada a la misma sociedad. Por eso se dice, jóvenes, que son formas de opresión y dominación que van más allá de lo puramente psicológico y se materializan en estructuras de organización social y leyes. ¿Y cuáles son estas estructuras de organización social? Especialmente el Estado, a través de sus diferentes instituciones, ministerios, secretarías de Estado, direcciones generales. Ahí está presente esta ideología, este pensamiento. Pero también en las organizaciones sociales, la escuela, las iglesias, y distintas organizaciones, asociaciones, entidades académicas, universidades, atraviesa precisamente las estructuras de la organización social, que casi es imperceptible, porque se toma ya como normal la práctica de este racismo, que los que practican este racismo a veces ya ni se dan cuenta de que están practicando estas actitudes racistas, razón por la cual pues se habla de la institucional. Luego encontramos la cultural. El racismo cultural enfatiza una supuesta superioridad cultural de una etnia sobre otra, por razones meramente culturales, pero veamos, establece una relación determinista de la raza hacia la cultura. Es decir, antes, por favor, les agrego acá, se le critica por desdibujar el verdadero sentido del racismo, que hace referencia a características biológicas con criterios objetivos como el color de la piel. Los mismos racistas biológicas critican este racismo cultural que plantean los estudiosos y dicen, no es cierto, no existe. Y realmente el racismo cultural desvirtúa lo que es verdaderamente el racismo y que descansa precisamente en características biológicas. Pero vamos a esto, jóvenes, entonces, la superioridad cultural de la etnia sobre el sostiene, mantiene que gracias a la raza, por sus genes, precisamente, pues ha logrado el desarrollo de la cultura, ha alcanzado niveles culturales precisamente por ser de esa etnia, la etnia superior. En cambio, las otras etnias, pero no han superado todavía, por ejemplo, el uso del asadón y el uso del machete y de la coba, por ejemplo, en la práctica de la agricultura. Y eso, pues, es debido precisamente a la inferioridad de esas culturas. Así se habla entonces del racismo cultural, gracias precisamente a esta cultura superior, pues se tiene civilización. Es la vanguardia precisamente de la civilización, es el tipo para el desarrollo cultural.
Por otro lado, acá está el racismo biológico. El racismo biológico es el tipo de racismo que más enfatiza la influencia sobre la genética en las capacidades y las propensiones psicológicas de las personas. Afirma que la herencia pasa a través de los genes y determina buena parte de lo que somos y que esto determina la irremediable superioridad de ciertas razas sobre otras. Pues obviamente enfocado así, jóvenes, sin tomar en consideración la situación, el contexto social, económico, pues el racismo biológico enfatiza, le da importancia a la genética. Los genes ya traen la inteligencia, los genes ya traen la superioridad, los genes ya precisamente están condicionados para ser la luz de la civilización. De igual manera, las propensiones psicológicas de las personas. Y luego estamos hablando acá del grupo superior, de la clase superior, en tanto que los que pertenecen al grupo inferior, pues desafortunadamente debido a sus razas, genes, no pueden desarrollar sus ideas, no pueden desarrollar su pensamiento, no pueden tener mayores alcances, porque así vienen. Esa es la genética. Ahí se quedaron y ahí se van a quedar. Y vuelvo acá, jóvenes, a mencionar exactamente eso era lo que propugnaba precisamente el Tercer Reich de Adolfo Hitler. Hacer que el pueblo aria de él grandioso para que pudiera gobernar no solamente a Alemania, sino que a otros países y extender su dominio a otras partes del continente. Porque vienen con esa genética, con esa propensión, con esa influencia para desarrollar, ya traen esas capacidades, ya traen esas, llamémosle, las propensiones psicológicas para ser dirigentes, gobernantes, en todos los ámbitos de la vida, no solamente en lo militar, sino también en lo académico, en lo cultural, en lo económico, en todos los ámbitos de la vida. Entonces acá esta es la expresión máxima del racismo, el racismo biológico. Luego el racismo inverso, acá jóvenes más, esto entra dentro de la tipología que se está estudiando especialmente en los países desarrollados, pues se indica, jóvenes, que es un concepto que se utiliza para referirse a actitudes racistas dirigidas contra partes de la población que no suele ser el blanco de ataques racistas, normalmente personas percibidas como de raza blanca. Pues el hecho, por ejemplo, jóvenes, es como una acción de negación del racismo, pues tratar de contraatacar a las personas que practican el racismo. Razón por la cual se señala que en el racismo inverso no existe una opresión sistemática, ya que se desarrolla de manera individual. En otras palabras, cada quien se defiende mejor como pueda, como le conviene, en contra del racismo, practicando precisamente esta actitud, este pensamiento en contra de los que practican el racismo. Entonces, entra dentro del tipología de racismo, el racismo inverso. Luego, el racismo basado en el color de la piel. Probablemente aquí ya no se hable como en el racismo biológico, que sea por razones genéticas, ni razones culturales, y tampoco por razones institucionales, sino que simple y sencillamente el color de la piel se basa en la apariencia y que hace la diferencia. Entonces hay un racismo porque no es del color de la piel, y ahí se practica precisamente este racismo. Consiste en un menosprecio, consiste en un odio irracional a las personas a causa del aspecto que le da su color de piel distinto
al que se considera normal por la persona racista. No es del color de mi piel. En consecuencia, pues, se hace más que disgregación, jóvenes, más que separación, va más allá. No es simplemente separación, no es simplemente disgregación, sino que encarna desafortunadamente una actitud de desprecio, una actitud de odio, como se señala acá, que va un poquito más allá de lo racional, de carácter irracional, a las personas que no tienen ese mismo color de la piel. Y se considera dentro de la tipología del racismo precisamente este racismo basado en el color de la piel. Finalmente les decía lo que el miedo, pero más que miedo también, jóvenes, es como se indica acá, es una mezcla de racismo y nacionalismo, la xenofobia, se discrimina por orígenes biológicos, también por acervos culturales. Hay como una conjugación de estas tipologías de racismo en la xenofobia, pero especialmente hay como un miedo en el fondo, hay un gran temor en el fondo por parte de los que practican este racismo a la persona extranjera, porque la persona extranjera que ha llegado a ese lugar, a ese país, le va a quitar oportunidad de trabajo, oportunidad de mejor nivel de vida a la persona, razón por la cual se le mira mal. Y más que mal que se discrimina, sino también hay acciones, de hecho, en contra de las personas en esta práctica. Muy difundido fue, jóvenes, este fenómeno que se practicó a más o menos unos 15 años en Alemania. Aparecieron un grupo de jóvenes denominados cabezas rapadas, que precisamente empezaron a practicar esta xenofobia en contra de ciudadanos africanos, en contra de ciudadanos latinoamericanos, y lamentablemente llevando hasta la muerte de estas personas, atacando a estas personas simple y sencillamente por el hecho de ser extranjeros. Entonces, esto es, llegamos acá, jóvenes, luego, a la hora ya se nos fue un poquito tiempo, pues vamos a ver ya en próxima clase, no sé antes si hay preguntas, por favor, tenemos todavía 2 minutos en relación al tema. ¿Y hay preguntas, jóvenes? No hay. Entonces, en la próxima clase, ya al racismo y abordando un poco el tema de Guatemala. Ya les indicaba, jóvenes, los ilustres pensadores guatemaltecos que han abordado este tema. Así que muchas gracias. No hay preguntas, jóvenes. Entonces, nos estamos viendo para nuestro examen.